Espíritu, Espíritu Santo, ven y penetra en su corazón, en todo su ser, para que ese mensaje que es tuyo, mi Señor, llegue a nuestros corazones y a nuestros oídos espirituales. Mamita María, también te pido que intercedas por mi esposo, quita de él todo nerviosismo, toda distracción que pueda tener. Por eso esta noche, Espíritu Santo, te decimos gracias porque estás aquí con nosotros. Te sentimos con nosotros. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es para mí motivo de mucha alegría estar reunido en una asamblea de este grupo Orel, un grupo amado por el Señor, y venir a compartirles un mensaje de la palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón para su honra y para su gloria. Fíjense que cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que se habla de varios oficios a los que se dedicaban los hombres como una actividad productiva. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, uno de esos oficios destacados es la crianza de ovejas, que era muy importante desde tiempos muy antiguos. Pero como sabía poco de este tema, me puse a investigar algo sobre lo que implicaba o de qué se trataba esta actividad, en la que comúnmente se hace referencia en la palabra de Dios. Y encontré que este oficio no era nada fácil. Implicaba mucho sacrificio y entrega por parte de la persona a cargo de un rebaño de ovejas. El encargado de las ovejas, o sea, el pastor, debía guiar a su rebaño a un lugar donde encuentren alimento, agua y sobre todo la seguridad de no ser atacadas por ningún enemigo. Ya que por naturaleza las ovejas son seres muy vulnerables. El pastor de cada rebaño tenía que proteger a sus ovejas aún a costa de su propia integridad física. Pues tenía que hacer frente a cualquier amenaza, llámese esta, coyotes, lobos, animales salvajes o incluso de los ladrones. Y era normal para el pastor ausentarse por largos periodos de su casa, de su familia. Tenía que dormir en carpas improvisadas, en tiendas improvisadas y soportar las inclemencias del tiempo. El pastor contaba cada día a sus ovejas, les curaba de sus heridas provocadas por el terreno difícil, árido y agreste por donde el pastor llevaba sus ovejas. Las ovejas conocían al pastor porque él también las conocía. En fin, este oficio se volvía un trabajo duro por todo lo que implicaba. Ahora esta noche les invito a que presten atención al mensaje que el Señor tiene para ustedes y que precisamente se trata del mejor de los pastores y de su rebaño. El nombre de mi prédica es Al buen pastor escucho, conozco y sigo sus pasos. Les repito, al buen pastor escucho, conozco y sigo sus pasos. Para lo cual les pido que tomen todos su Biblia y me acompañen con la lectura. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 10, los versículos del 14 al 16 y el versículo 27. Les repito, Evangelio de San Juan,
capítulo 10, versículos del 14 al 16 y el versículo 27. Yo leo para ustedes. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El versículo 27. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Palabra de Dios. Mis hermanos, en la Biblia, la oveja es un símbolo muy importante y representa a los seguidores de Jesús. La oveja por naturaleza es un animal manso, vulnerable y necesitado de un pastor. Y se utiliza para representar la dependencia y la vulnerabilidad del ser humano, que necesita la protección y el cuidado de Dios. Jesús se describe en su palabra como el mismo, como el buen pastor que cuida y protege a su rebaño. Gracias a esta comparación que hace el propio Jesús, podemos imaginarnos uno de esos corrales a los que para la noche todos los pastores juntaban a sus rebaños bajo la vigilancia de un cuidador. Este era un corral común. Yo los invito a que dejemos volar nuestra imaginación y visualicemos cómo eran, cómo pudieron haber sido estos corrales, donde los pastores llevaban a sus rebaños a pasar la noche. Definitivamente debió ser un lugar con fango o lodo, con excremento, orines de ovejas por todos lados, mal olor y oscuro. Al amanecer el pastor entraba en ese lugar a buscar a cada una de sus ovejas. Llamaba por su nombre, repito, a cada una de ellas. Las juntaba y luego ellas lo seguían. Las sacaba para llevarlas a un lugar de pasto verde, de aguas frescas y un lugar seguro. Había también otros pastores que cuidaban rebaños de ovejas por una paga monetaria. Pero estos pastores, al ver que venía el lobo, ellos corrían y dejaban sola a sus ovejas. Las dejaban a merced del peligro del ataque del lobo. Porque a él no le interesaban esas ovejas. A él le interesaba nada más la paga. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo hace por la similitud con aquel pastor que verdaderamente ama a sus ovejas. Sus ovejas son su iglesia. Son todos aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios y que Él es la puerta hacia la salvación. El buen pastor conoce a sus ovejas, pero sus ovejas también lo conocen a Él. Y tenían una relación íntima con Él. Y lo siguen porque confían en Él y se saben amadas y protegidas por Él. Dice la palabra de Dios, así como mi Padre
me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Bíblicamente, el significado de la palabra conocer va más allá del hecho de saber de alguien o de tener una información meramente teórica de una persona. Bíblicamente, esto implicaba una relación personal, íntima, experiencial. Es el amor intenso que hay entre Jesús y su Padre. De igual forma, así era la relación entre el buen pastor y sus ovejas. Un ejemplo de esto lo podemos ver también en San Lucas 1:34, cuando el ángel anunció a la Virgen María que iba a quedar encinta. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? En este caso, la Virgen María se refería a que no tenía ninguna relación íntima, experiencial con ningún hombre. Por lo tanto, ella no conocía a ningún varón. El buen pastor está dispuesto a dar la vida para proteger y salvar a sus ovejas del ataque de cualquier enemigo. Y continúa diciendo el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. Anunciaba el día en que Dios vendría a reunir a las ovejas dispersas de su pueblo, para que vivieran felices en su tierra. Jesús es el pastor, el único pastor. Suyos son los que creen y solamente ellos. Sacará a sus ovejas de otros corrales, es decir, de otras naciones. Entonces las encabezará a todas y guiará a este pueblo hacia donde Él las quiere llevar, hacia la tierra prometida. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Precisamente esta tarde, orando, entregándole al Señor mi prédica, Él ponía un mensaje en mi corazón, en el cual me decía que la promesa del Señor de juntar a ovejas de otros corrales, esa promesa se glorifica. El Señor se glorifica en Horeb. Horeb es precisamente de lo que el Señor hablaba. Hablaba de juntar ovejas suyas de otros corrales, de otros países, para que juntas siguieran al buen pastor. Así que gloria a Dios porque ustedes son bendecidos por el Señor. Es de hacer notar que entre el hombre y las ovejas existe mucha similitud y no es meramente una casualidad que el Señor comparara las ovejas con el hombre. Fíjense que las ovejas se aventuran a ir por caminos difíciles cuando pierden de vista al buen pastor. El hombre, de igual forma, fácilmente pierde el camino que traza el Señor, ese camino recto por el que el Señor lo quiere llevar. Las ovejas también no miden el riesgo de ser atacadas por los depredadores. Mis hermanos, el hombre es muy vulnerable también al ataque del enemigo. Las ovejas suelen perderse al salirse del redil. Mis hermanos, el hombre, por su lado, también fácilmente se aleja del Señor. La oveja suele herirse, lastimarse con las piedras, espinas del camino que ella elige.
por no seguir el camino que el buen pastor le lleva. Casualmente, hermanos, el hombre es débil y fácilmente puede terminar herido o lastimado por la desobediencia y la soberbia. Y precisamente otra comparación, en la asamblea de la semana pasada, la hermanita que hizo la oración al frente del perdón, hablaba de pedirle perdón al Señor por quedarse paralizada ante las situaciones de dificultades que ella enfrentaba, ante el ataque del enemigo. Le pedía perdón al Señor por quedarse paralizada por el temor. Hermanos, las ovejas, cuando sienten el temor de verse atacadas por el lobo, caen en un miedo intenso que se quedan paralizadas. Tal es al grado que caen hasta patas arriba y no se pueden mover. Quedan totalmente a expensas del ataque del lobo. Nosotros, a veces por el temor, perdemos de vista al Señor y quedamos paralizados, olvidándonos que Él está allí con nosotros para protegernos. Como le decía, la similitud es grande. Hermanos, para salir del corral sucio, roso o fangoso y maloliente, del cual el buen pastor nos quiere sacar llamándonos por nuestro nombre a cada uno, para mostrarnos el camino hacia donde Él nos quiere llevar, sea praderas verdes, donde nos alimentará y nos sanará de todas esas heridas y con mucho amor nos dará cuidados especiales. Ese corral donde se encontraban las ovejas de otros pastores, precisamente es el lugar en donde Jesús nos encontró, de donde Jesús nos sacó el día en que usted y yo lo conocimos, lo escuchamos y lo comenzamos a seguir. Ese corral a donde los pastores llevaban sus ovejas a pasar la noche es el mundo. Las ovejas simbolizan al hombre que habita en el mundo. Precisamente, hay tres aspectos importantes o condiciones importantes que nosotros no debemos perder de vista en el mensaje de la palabra del Señor para que podamos llegar a ser ovejas del buen pastor. La primera característica o aspecto es escuchar. La segunda es conocer. Y la tercera es seguir. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. Y es la primera característica de las ovejas del buen pastor. Lamentablemente, la civilización actual nos cuesta escuchar. No sabemos escuchar. Pues vivimos inmersos en un ambiente de ruido extremo. Para escuchar, debemos poner atención. Debemos fijar nuestros sentidos, dirigir nuestra atención. Tenemos que aprender a callarnos. Es muy frecuente, y ustedes no me dejarán mentir, que en una plática entre varias personas, todos quieren hablar. Tratamos de hablar sin parar y no permitimos que otro hable. Todos hablamos al mismo tiempo y de esa manera no nos escuchamos. Tenemos que aprender a callarnos. En el ruido o en la bulla, difícilmente escuchemos que nos hable el Señor. Tenemos que aprender a guardar silencio. Silencio exterior y silencio interior. Porque cargamos en el exterior una bulla, andamos escuchando todo, cosas que ni nos interesan, cosas que ya no debemos escuchar. Y el silencio interior, porque en nuestra mente y en nuestro corazón cargamos tantas cosas, tantos sentimientos y tantas emociones que no nos permiten escuchar.
Hermanos, generalmente Dios nos habla en el silencio. Dios nos habla en el silencio de una oración hecha con fe. Dios nos habla en el silencio de la adoración al Santísimo. Dios nos habla en el silencio de una hora santa, en el silencio de la meditación de un texto bíblico. Generalmente Dios nos habla en el silencio y no en el ruido. Mis ovejas me escuchan, dice el Señor. Y yo les pregunto a usted, ¿está usted escuchando realmente la voz de Dios? ¿O está escuchando otra voz que no es la de Dios? Ponerles un ejemplo, mis hermanos. Es muy común en la actualidad escuchar música, y eso no es malo. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué clase de música escucha? Por ejemplo, los jóvenes en la actualidad escuchan ese rock pesado, metálico que le llaman, en donde claramente podemos entender que hay muchos mensajes satánicos. ¿A usted, hermano, le gusta esa música moderna, esa música que está de moda llamada reggaetón? Esa música decadente en el cual solo se escuchan mensajes encaminados al libertinaje del sexo o con mucha vulgaridad. ¿Qué tipo de mensajes, hermanos, recibe usted de su grupo de amigos, de su grupo social, en su teléfono? ¿Qué mensajes usted recibe de sus amigos, de sus compañeros de trabajo? ¿Qué páginas usted abre en el Internet? Hermanos, no podemos escuchar los mensajes del demonio y los mensajes de Dios. No podemos servir a dos amos. Aprendamos a escuchar en el silencio la voz del Señor. La segunda característica para ser oveja del pastor, del buen pastor, dice, es conocer. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Eso dice el Señor. Y esto es muy importante, que no tenemos que tener miedo de que Jesús conozca todo lo que hay en nosotros. Y cuando digo todo, es todo. Conozca nuestros sentimientos, sentimientos buenos y no tan buenos. Somos humanos, pero no tenemos que esconderle nada al Señor. Nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, que conozca toda nuestra vida. No podemos esconderle nada al Señor. Es más, Él nos conoce. Y aunque pretendamos escondernos, del Señor es imposible que nos escondamos. Dice la palabra de Dios, yo conozco a mis ovejas. Recordemos lo que bíblicamente significa la palabra conocer. Jesús nos está diciendo, yo amo a mis ovejas. Él nos ama intensamente. Nos ama personalmente. Nos ama a cada uno de nosotros aquí presentes. Él sabe quiénes somos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Él nos conoce. Él nos ama. Dejémonos amar por Él. Y hoy quiero preguntarle, ¿qué tanto ama usted al Señor? ¿Tiene usted una relación estrecha, íntima con el Señor? ¿Con qué frecuencia usted platica con Él? ¿O solo platica con Él cuando está en medio de un problema, en medio de una tormenta? Entonces se acuerda de Él para platicar con Él. ¿O platica con Él en la alegría?
Platica con él en la satisfacción de un gesto de felicidad, de una caricia, de un ser amado. Usted platica con el Señor y se las entrega. ¿Cuánto depende usted de Él? Hermano, cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿se la consulta al Señor? ¿O solo habla con Él cuando ya la decisión está tomada y las cosas no salieron como usted pensaba? Todo lo que usted hace se lo ofrece al Señor. Le da las gracias por todo, por las cosas buenas y por las no tan buenas. Lo visita, hermano. Cuando usted tiene un amigo, periódicamente usted lo visita. Visita usted a su amigo Jesucristo. Va a visitarlo a su casa. Lo visita en el santuario. Conocer al Señor es amarlo intensamente. Es mantener una relación personal y muy profunda con Él. Es tener una dependencia total de Él. La tercera característica o condición para ser una oveja del buen pastor dice seguirle. El Señor dice, ellas me siguen. Y esto, hermanos, es las dos condiciones anteriores. Es conocer al buen pastor, es escuchar al buen pastor. Seguir a Jesús es ser discípulo suyo. Seguir a Jesús es tener una vida nueva, olvidarnos del hombre antiguo, dejar esa vida antigua atrás. Seguir a Jesús significa caminar por sus mismas huellas. Seguir a Jesús es hacer lo mismo que Él hizo. Es abrazar la luz. Es no tener miedo al sacrificio. Sí, mis hermanos, sinceramente seguir a Jesús no es fácil. Alcanzar la gloria eterna no es fácil, pero tampoco es imposible, mis hermanos. Es importante estar atentos y preguntarnos, ¿escucho a Jesús en todo lo que me pasa? ¿Realmente me dejo conocer por Jesús? ¿Me considero una oveja del Señor o todavía sigo siendo una ovejita negra? ¿Soy un buen servidor de Jesús? ¿Le estoy sirviendo a medias? Hagámonos todas esas preguntas. Cuestionémonos interiormente y descubramos cómo anda realmente nuestra identidad como ovejas del buen pastor. Mis ovejas me escuchan, escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Nadie podrá arrebatarle sus ovejas al Señor. Si de verdad estamos siendo sus ovejas, pero si andamos a medias y andamos en otros rediles, claro que sí, nos va a arrebatar el demonio de las manos del Señor. Mi Señor, mis hermanos, eh, esta noche quiero que me permitan abrir mi corazón. Yo les quiero decir, este humilde servidor del Señor no siempre fue una oveja humilde de Él. No, no siempre fui una ovejita del buen pastor. Y hoy les voy a abrir mi corazón. Les voy a contar que mi corazón era un corazón muy duro. Y esto a raíz de traumas que guardaba desde mi niñez. Yo crecí en un hogar eh, con el trauma de la violencia, por el machismo, por el alcoholismo,
por el maltrato físico hacia mi mamá, hacia mis hermanos y hacia mí. Y me convirtieron en una persona llena de conflictos internos, una persona llena de agresividad y de violencia, llevándome a una vida desordenada. Y en mi juventud busqué refugio en el alcoholismo, en las peleas de la calle. Todo lo solucionaba a trompones o a balazos. La situación se tornó tan violenta en mi vida que en una ocasión, en un ataque de cólera, dispuse a agarrar a balazos el carro de mi papá y lo amenacé, que lo iba a matar. El Señor, que me ama tanto, un día puso en mi camino un ángel, que es mi esposa. Cuando yo la conocí, ella sin obligarme, pero con mucho amor, me sacó de esa vida y le dio un motivo a mi vida, un motivo para cambiar de manera de pensar. Y quiero contarle que hace 5 años, este ángel que el Señor puso en mi camino sirvió de instrumento para que yo me acercara a los pies de Jesús y viviera mi retiro de conversión, en donde el Señor limpió mi corazón de todo ese rencor y odio que en él había. En ese retiro, Jesús llegó al redil en el que yo estaba y me llamó por mi nombre. Me mostró con mucho amor la puerta para que yo saliera de ese lugar sucio, maloliente, en donde me encontraba hasta ese día. Él, en ese retiro, hizo una cirugía en mi corazón y sacó ese quiste de lo más profundo de mi corazón. Yo quiero contarles que puso en mi corazón la necesidad de pedirle perdón a mi papá por ese rencor y por ese odio que yo tenía hacia él. Y sigo trabajando en esa situación porque es difícil decir que de la noche a la mañana ya perdoné, ya no odio, ya no tengo rencor. Pero quiero contarles que sigo trabajando en eso, pero que ahora mis sentimientos hacia él ya no son los mismos. Ahora yo lo visito, lo abrazo, le digo que lo quiero y estoy pendiente de su salud. Y mis actitudes violentas ya no existen en mi corazón. Al día de hoy, ser oveja que escucha, conoce y sigue al buen pastor es mi lucha diaria. Mis hermanos, yo los invito a que como yo lo hice, usted también escuche, conozca y siga al buen pastor. Él lo quiere llevar o la quiere llevar a pastos verdes y a frescos manantiales y ofrecerle la seguridad y la paz en su corazón que solo Él puede dar. Le aseguro que no se va a arrepentir. Hermanos, todo lo que esta noche yo les he hablado de la relación existente entre el buen pastor y sus ovejas, o sea, de nuestra relación con Dios, se reduce a una sola palabra, al amor. A esa relación de amor intenso, a una comunicación íntima con Dios, a esa permanencia en el amor de Dios, a ese amor que es recíproco, que Él nos da y que nosotros debemos darle a Él, y a esa total dependencia del buen pastor. El rebaño del Señor son todas aquellas ovejas que lo escuchan porque lo aman, que creen en Él
y lo siguen porque saben que Él es la puerta a la salvación. Recordemos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Lo importante, mis hermanos, es que siempre estemos atentos a la voz del Señor y siempre mantengamos ese silencio para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. No olvidemos que el Señor en el silencio nos habla. El Señor quiere hablarnos y muchas veces nos está hablando, pero nosotros no lo permitimos con esa bulla, con ese ruido. Tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor en el silencio, el mensaje que Él quiere darnos. Y para eso yo les quiero proponer dos cosas. Que mantengamos una comunicación íntima con Dios por medio de una oración con fe y en la confianza que en todo momento Él está con nosotros escuchándonos. La segunda cosa que yo le propongo es que para escuchar la voz, haga una visita al Santísimo y en el silencio frente al Santísimo, usted escuche. Mi hermano, si usted no puede ir al santuario donde se encuentra el Señor, pues yo le ofrezco otra alternativa. Busque un área en su habitación, en su casa, en donde usted pueda estar en el silencio, resguardado de la bulla o de cualquier distracción que pueda haber en su casa. Que tome su Biblia y busque en la palabra de Dios un mensaje. Y en el silencio de esa meditación, usted, yo le puedo confirmar que va a escuchar la voz de Dios. No olvidemos que el Señor nos habla en el silencio. Usted escúchelo, conózcalo, o sea, ámelo y sígalo. Quiero pedirles que por favor pongamos una posición o una actitud de oración. Quiero que me permitan orar por ustedes y por mí. Mi amado Padre, esta noche quiero sobre todo darte las gracias por amarme, por fijarte en mí, por mostrarme la puerta hacia el camino de la salvación. Y que aunque a veces me comporto como una oveja terca y busco el camino más difícil, busco el camino más escabroso, lleno de espinas y puntas que me lastiman, me hieren, y siempre estás tú para limpiar y vendar esas heridas, luego sanas. Y nuevamente me muestras el camino a seguir, un camino recto, piedras ni espinas. Y me llevas a verdes praderas y frescos manantiales. Tu vara y tu bastón me protegen de todos los peligros que me acechan. Mi buen pastor, gracias por buscarme cuando de tu rebaño me aparto y aunque golpeado y mal herido, me buscas y me encuentras. Me cargas en tus hombros y me llevas nuevamente a tu rebaño. Gracias Dios por amarme tanto, aunque merezca todo lo que me pasa por mi desobediencia. Y Virgen María, Madre del Cielo, quiero decirte que nunca me olvido de ti
que siempre confío en que ibas a estar como verdadera madre para llevar ante tu Hijo todas mis necesidades, mis anhelos y mis angustias. Que por tu intercesión, tu Hijo Jesús haga el milagro. Bendito, alabado y glorificado sea por siempre tu nombre, Señor Jesús. Amén.